Bueno, mi nombre es Osvaldo Quiroga, soy el director del Museo de las Colonias Judías del centro de la provincia de Entre Ríos, de acá de la localidad de Villa Domínguez, departamento Villaguay, y actualmente no solamente es director a cargo de lo que es la parte museológica, sino también de la parte archivística y bibliográfica de este centro de información. Bueno, Gonzalo. yo soy Gonzalo Carril, nacido en Rosario, provincia de Santa Fe. Realicé los estudios en la Universidad Nacional de Rosario. La residencia la hice en el Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria, que es una ciudad chiquita que queda cerca de Rosario. Ahí hice la especialidad de cirugía general. Y desde hace 30 años, 31 años, estoy viviendo acá en Villaguay. Eh, Obviamente traído por mi esposa, por mi actual esposa, y desde hace unos 7 años soy director en el Hospital Noé Archo de acá de Villa Domínguez. Muy bien, mi primera pregunta va a ser para Osvaldo Quiroga y es, ¿quién fue el doctor Noé Archo y cuándo se construyó el hospital que lleva su nombre? Bueno, acá Domínguez, digamos, es el centro no solamente de información, sino es el comienzo de lo que fue la mayor inmigración y colonización judía en la provincia de Entre Ríos. Esa inmigración comenzó en el año 1892, alrededor de una estación ferroviaria que tenía el nombre Gobernador Domínguez, recién se había inaugurado esa estación ferroviaria, y una empresa de colonización agrícola cuya dirección general estaba en París, en lugar de residencia del propulsor de esta empresa de colonización, del fundador, que fue el barón Mauricio de Hirsch. Adquirió tierras en la provincia de Entre Ríos, la primera compra de tierras, 50 kilómetros de extensión de tierras, que eran 80.200 hectáreas, y comenzó alrededor de la estación Domínguez a emplazar las primeras colonias agrícolas. Estas colonias agrícolas no solamente sirvió para el asentamiento de familias, para tratar de convertir una masa campesina judía, sino también el proyecto de colonización agrícola vino acompañado de un proyecto de colonización urbana. Y esa colonización urbana contemplaba la habilitación de escuelas, de bibliotecas y centros de salud. Ahí es donde, en 1892, cuando llegan las primeras familias a la estación Domínguez para instalarse en las colonias, también se habilita el primer hospital de la colonia, y en ese hospital es donde comenzó su accionar el doctor Noé Yarcho, un médico recibido en Rusia, contratado por la empresa de colonización del barón de Hirsch, y que se instala en las cercanías de la estación Domínguez, y ahí comienza con la dirección del hospital que hoy lleva su nombre. ¿Cómo se llamó el hospital originalmente y qué se encontró el doctor ni bien llegó a su lugar? ¿Se encontró ya con el hospital o se construyó después? No, el hospital en sus comienzos era la única construcción que existía en el ámbito de las colonias de una anterior barraca. Una barraca era un depósito de cueros, un salazán. Entonces acá, como había cuatro grandes estancias, establecimientos agrícolas ganaderos, y tenían ese depósito de cueros, ese salazán, cuando compra la empresa de colonización, al haber una construcción de ladrillos, la utilizan como el hospital. Así que el doctor Yarcho, cuando llega a la estación Domínguez, se encuentra con una estación ferroviaria, un galpón, un enorme galpón que servía como refugio para las colonos, para los inmigrantes, que era el galpón hotel, y su modesto hospital que habían preparado para que comience a, su tarea. Fue el único médico entre 1892 y 1912, el único médico en 50 kilómetros a la redonda de la estación Domínguez.
Justo una de las preguntas era si había sido el único médico en su época, me dijo que sí. ¿A cuántas colonias atendía y cómo atravesaba las distancias en aquel entonces? Claro, en aquel entonces la compra, por ejemplo, de los terrenos, acá antes era la producción ganadera, era zona ganaderil, entonces mucho monte. La empresa de colonización tuvo que desmontar, aparcelar los terrenos para entregar a las familias, y esos terrenos dieron para que se conformen 49 aldeas alrededor de la estación Domínguez y proyectar tres pueblos, tres centros poblados, es decir, la colonización urbana. El primer pueblo Domínguez, el segundo pueblo La Capilla, que hoy se llama Ingeniero Sájaros, y el tercer pueblo al norte de la colonia, que es Villa Clara en la actualidad. Es decir, esa Domínguez representaba la administración de 49 aldeas y esos centros poblados. Muy bien. ¿Cómo era la vida de los colonos judíos que se instalaron en la zona en aquel momento? ¿De dónde venían? Claro, estas familias eran rescatadas del Imperio Ruso, en ese entonces Ucrania, Rumania, Polonia, la Rusia de los zares. Aparece la figura del barón de Hirsch como la figura del Moisés de las Américas, que hay un libro que lo menciona con ese título. Eh, Fue un proyecto de colonización agrícola sin agricultores. Se trataba de familias que nunca habían trabajado la tierra, que eran de oficios, artesanos, y la única manera de abandonar eh, el dolor y la tragedia era ser seleccionados por esta empresa. Eran familias seleccionadas, es decir, venían bajo contrato, una empresa filantrópica pero no asistencialista. Se trataba de lograr, quería lograr el barón de Hirsch conformar una masa campesina judía en algún lugar en el mundo en donde pudiesen recibir a la comunidad, y así es que llegan a la estación Domínguez 1.200 familias entre 1892 y 1900, inexpertas, totalmente, todo totalmente distinto, el clima, idioma, costumbres, tradiciones y un trabajo que nunca habían realizado. Comenzaron a instalarse en las aldeas según el sorteo, por sorteo de los lotes, eh, conformarse en estas 49 aldeas con precarias herramientas que fueron entregadas también por la empresa de colonización. Se entregaban las herramientas, las semillas, los elementos para construir las viviendas, porque eran terrenos en los cuales el mismo inmigrante tenía que construirse la vivienda, y comenzar a producir como podían, porque había que cumplir un compromiso, un contrato. Un contrato era una promesa de venta. Durante 20 años como mínimo debían trabajar la tierra, permanecer en las aldeas, en la chacra, pagar una anualidad, es decir, toda la inversión que había realizado la empresa de colonización se dividía en 20 cuotas y era una cuota por año. Entonces estas familias tenían que producir, y a raíz de las cosechas, el éxito de las cosechas, ir cumpliendo con esos contratos. Una vez que pagaba la cuota número 20, ya se convertía en propietario de ese terreno. Muy bien. Bueno, volviendo al doctor Noé Yarcho, sé que se ganó el mote del médico milagroso. ¿Por qué y qué nos puede contar del doctor en sí mismo? Claro, el doctor Yercho fue el primer médico judío en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Que llegó acá siendo muy joven, recién recibido, había estudiado en la Universidad de San Vladimiro en Kiev, mientras estaba realizando una especialización en Francia. Toma conocimiento de que una empresa de colonización agrícola de un multimillonario como era el barón de Hirsch necesitaba profesionales para su obra colonizadora en América, en la Argentina. Ofrece sus servicios, es contratado y llega por eso a la estación Domínguez. Acá es donde comienza. El doctor Yarcho se transformó en la única persona de confianza que tenían los colonos, sus hermanos rusos. Acá esta era una empresa de colonización con funcionarios que eran muy burocráticos, que se limitaban solamente
a la entrega de las herramientas, de los elementos, la firma de los contratos y la cobranza de las cuotas. Entonces, estas familias estaban desprotegidas y el médico se transformó en el manto de lágrimas de todos los colonos de esta zona. En 1894, uno de los grupos más numerosos que llegan acá a la colonia, eh, llegan a la estación Domínguez y en el grupo vinieron varias personas infectadas que el doctor Yarcho determina que es el tifus. Entonces se desata una epidemia de tifus y con la ayuda de un médico, un colega de acá de la ciudad de Villaguay, a 17 kilómetros, casualmente cuando llega el doctor Yarcho busca qué colegas hay en la zona, como para tener conocimiento, y estaba en esta ciudad el doctor de Letang, Francisco de Letang, que era un médico francés, que casualmente o no se habían conocido en París, y se encontraron acá en el centro de la provincia de Entre Ríos. Entonces este médico viene a asistir, a ayudar al doctor Yarcho para combatir esta epidemia, frena en 3 meses la epidemia, evita que se propague para el resto. La provincia de Entre Ríos había muchas colonias agrícolas en los alrededores, italianos, suizos, franceses, rusos, alemanes, belgas en el departamento Villaguay. Entonces evitó que se propague la epidemia y comenzó a ser el médico más renombrado de la provincia de Entre Ríos, que lo llamaban el médico milagroso o el santo judío. Entonces ahí no solamente se limitó el doctor Yarcho a la atención de sus correligionarios colonos inmigrantes, sino también de toda la provincia venían a solicitar sus servicios, de la República Oriental del Uruguay, y trabajando sin descanso, descuida su propia salud. Allí en 1912, el 31 de julio de 1912, producto de una tuberculosis, fallece a los 49 años el médico de Entre Ríos. ¿Y qué se recuerda en el museo hoy? Bueno, desde los comienzos nosotros llevamos 38 años con el museo. Comenzamos, era un proyecto, en principio, de una muestra de antigüedades, y nos encontramos con una historia llena de historias, cuyos protagonistas, primera y segunda generación, en el 85 todavía vivían en la localidad. Fueron muy generosos los vecinos, no solamente de ir acercando testimonios, sino también de contar sus historias familiares, particulares o como protagonistas, y dentro de las instituciones del pueblo, también las instituciones. Domínguez somos 2.600 habitantes, las instituciones que todavía lideran la vida pueblerina son producto de esa inmigración y colonización. Una de esas instituciones, el hospital, que si bien pasó desde el año 75 a integrar la red de salud de la provincia, bueno, en el hospital tenían varios elementos que pertenecieron al doctor Yarcho. Después en Domínguez vivía una sobrina nieta del doctor Yarcho y un sobrino médico en Buenos Aires que tenía el maletín, después la libreta de enrolamiento, el título de recibido de médico. Entonces se comenzó a reunir documentación y hoy tenemos el sector dedicado al doctor Yarcho con sus elementos personales, en el archivo documentación de su actuación como médico de la Mutualidad Sanitaria Israelita. Así que ahí se puede hilvanar o reconstruir la historia de este médico tan famoso, ¿no? Que en Domínguez, también no solamente en las salas del museo, sino que el hospital lleva su nombre, la calle alrededor de la plaza principal lleva el nombre de doctor Yarcho. Hay en Moisés Villa, en Santa Fe, también en el hospital una sala doctor Yarcho. En Rivera, el hospital de Rivera, en la provincia de Buenos Aires, también lleva el nombre de este médico de Entre Ríos. En el Hospital Israelita de Buenos Aires también una sala llevaba el nombre del doctor Yarcho. Así que el médico más
más famoso de las colonias del Barón de Hirsch. Muy bien, bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas al doctor Gonzalo Carril. Bueno, la primera es, ¿cuándo supo que quería ser médico? Mirá, yo quiero hacer una acotación antes de contestarte. Me quedaría escuchándolo a Chuja todo el tiempo. Podemos hacer una entrevista con él, no hay ningún problema, porque la verdad que es fantástico escucharlo y lo que sabe es impresionante. No, yo creo que toda la vida supe que quería ser médico, desde muy chico tuve la vocación de ser médico, no sé bien por qué, porque en realidad lo más cercano a lo médico que hay en mi familia es un abuelo que no conocí, que sí fue odontólogo y fue uno de los primeros odontólogos de la ciudad de Rosario, pero nunca lo conocí, falleció cuando yo era muy chiquito. Así que me nació, te diría que porque sí, no hubo un hecho puntual. Muy bien, la segunda es, ¿cómo fue su recorrido hasta ser el director médico del Hospital Noé Archo? Bueno, más o menos te dije el inicio, donde estudié en la Universidad de Rosario, la residencia la hice en Granadero Baigorria, en el Hospital Eva Perón, donde hice la residencia de cirugía general, que fueron 3 años y fui luego 2 años jefe de residente de cirugía. Y después, bueno, como siempre digo, yo soy de Rosario de nacimiento, de Granadero Baigorria por adopción, porque pasé parte de mi infancia en esa ciudad pequeña, y de Villaguay soy por amor porque me trajo justamente mi mujer. Y cuando llegué a Villaguay, empecé a trabajar no solo en el hospital como cirujano, sino también en dos pueblos muy chiquitos cercanos a Villaguay, que son Paso de la Laguna e Ingeniero Sájarov, los cuales tienen no se deben tener 700, 800 habitantes. Y bueno, iba ahí 2 veces por semana a cada uno de esos lugares a hacer atención primaria y después realizaba la tarea de cirujano en el hospital y en el sanatorio. Pero siempre fui eh, eminentemente hospitalario. Como a veces decimos nosotros cuando éramos residentes, hay médicos que son rata de hospital y otros que son médicos más de la parte privada. Yo soy de los primeros. Después, bueno, hubo un momento en el hospital donde mucha conflictividad, problemas gremiales, paro, quedó acéfalo y el intendente del momento ni me conocía, o sea, me conocía de nombre, no era amigo mío ni nada por el estilo, me ofreció la dirección del hospital de Villaguay. Le pedí unos días para pensarlo porque sabía que iba a cambiar drásticamente mi vida. Lo consulté con mi mujer, que en ese momento estaba de vacaciones en Córdoba con mi hija por viaje de estudio. Y bueno, y acepté el desafío, porque yo creo que si uno plantea que hay que mejorar algunas cuestiones, cuando tiene la oportunidad de hacerlo, debe hacerlo, no debe esquivar el bulto. Y bueno, fueron 7, 8 años de director en el hospital, muy conflictivos, muchas cosas logré mejorar, muchas cosas no. Y bueno, después decidieron de la provincia trasladarme acá a Domínguez, y desde hace 6, 7 años estoy acá, donde la comunidad me recibió realmente muy bien, y bueno, adaptándome a las necesidades del hospital y de una nueva comunidad con otra idiosincrasia. Muy bien, ya hablamos de que en Domínguez hay 2.600 habitantes. Bueno, ¿cuántas personas usted atiende y cuáles son los problemas de salud más frecuentes de la zona? Mira, ahora tenemos la suerte de que estamos bastante cerca de la ciudad de Villaguay, entonces somos un hospital donde realmente hace atención primaria, la internación es transitoria, es más que nada paciente en observación, pero cualquier tipo de resolución de mayor complejidad se realiza en el hospital de Villaguay. Y la cantidad de pacientes depende mucho, pero calcularle unos 500, 600 por mes fácil, más la vacunación de los chicos, que son unos 300 más o menos. O sea, el movimiento es bastante importante. Y en algo se parece a lo que pasaba, o como le decían al doctor Yarcho, que creo que también le decían, o en algún lado lo leí, doctor de almas, porque él no solo curaba el cuerpo, sino que mucha gente, como dijo Chujante, muy angustiada por el desarraigo y el problema del idioma, encontraba consuelo en él. Y bueno, acá también un poco pasa eso, mucha gente
va al hospital buscando algo más que un medicamento. Justamente, bueno, queremos hablar de esta parte humanizada de la medicina y mi próxima pregunta es que imagino que por atender a comunidades más pequeñas las conoce, alguna anécdota que quiera contar frente a esto o algo que haya pasado al humanismo. Sí, en general, al principio uno no los conoce mucho y siempre se apoya sobre todo en el personal de enfermería, que realmente creo que hay que destacarlo porque ellos están las 24 horas, nosotros no. Yo estoy un rato a la mañana nada más, después quedamos con guardias pasivas. Entonces son ellos los que realmente conocen a la población y cuando llega un paciente, sobre todo, bueno, ahora ya los conozco más, pero al principio te alertan de que fulano tiene determinado problema familiar o está, no sé, deprimido porque perdió un hijo, o porque se peleó con la esposa o el marido. Entonces, bueno, es de destacar sobre todo la gran influencia que tiene el personal de enfermería en todos los hospitales, pero en estos en particular. Muy bien. Bueno, por último, para el doctor y después pasamos a las preguntas para los dos. ¿Qué recompensas o satisfacciones personales y profesionales encontró usted en ejercer la medicina en este hospital? Mira, yo creo que a la medicina le tengo que agradecer realmente mucho porque es muy reconfortante poder calmar el dolor o la angustia de los semejantes. Eh, Muchas veces lo hice quirúrgicamente, que fue lo que realmente, en realidad me gustó toda la medicina siempre. Yo quería irme de Rosario a algún lugar más chico, pero también me apasionó mucho la cirugía porque es un ámbito donde uno puede resolver cosas que quizás otros profesionales no tienen acceso. Entonces la especialización también está buena. Por diferentes motivos, como te decía antes, en Villaguay, después, bueno, dejé de operar y también me reencontré con este mano a mano diario con el paciente de todas las edades. En el hospital también hay un geriátrico donde hoy viven 8 abuelos y la verdad que es muy lindo y muy bueno estar en contacto con la gente todo el tiempo. Muy bien. Ahora las preguntas para los dos justamente tienen que ver con la reflexión o recuerdo del doctor Noé Archo, que era como el paño de lágrima de los colonos en tiempos muy duros. Mi reflexión de ahora, ¿creen que se conserva el humanismo a la medicina, el escuchar al paciente de una manera similar o un poco se perdió? ¿Qué reflexionarían hoy al respecto? Mirá, yo lamentablemente debo decir que eso se ha perdido y bastante. Eh, Quizás porque el mundo gira mucho más rápido de lo que debería, quizás porque uno debe andar peleando por un peso más de lo que debería. Entonces creo que lamentablemente eso se ha perdido. Creo que hay que recuperarlo porque nada se compara al trato directo entre personas. Si bien ahora está de moda la telemedicina, la robótica, hay un montón de cosas, el trato personal, y en eso también lo quiero mencionar a Favaloro, cuando él decía que le daba la mano al paciente cuando ingresaba y ya lo iba semblanteando, creo que eso lamentablemente se ha perdido un poco. Y vuelvo a rescatar el rol de enfermería, porque ellos realmente están dispuestos siempre hacer a veces la parte más dura de la medicina y cubren todos los huecos que hay que cubrir. Si falta el de limpieza o el lugar está sucio, los enfermeros limpian. Cuando el paciente llega indigente, sucio, mugriento, ellos lo lavan, lo acicalan para que después llegue el médico y lo vea y ya está limpito en perfectas condiciones. Entonces, creo que ellos conservan quizás un poquito más que nosotros la humanidad. Eh, No es lindo decirlo, pero la verdad es lo que siento. Uno por ahí ve que en muchos lugares se ha ido deshumanizando la medicina. Por eso también yo siempre me consideré más hospitalario, porque uno en el hospital no le pregunta al paciente si pagó, si trajo la obra social o no. La pregunta es qué le pasa, qué le duele, qué necesita. Osvaldo, ¿algo que decir? Sí, ¿no? Yo me olvidé de decir, bueno, yo nací en Domínguez, yo soy dominguense, bueno, mi padre, mi abuelo
y mi bisabuelo se integró al proyecto urbano. Mi familia es criolla, católica, nada que ver con las colonias ni con la comunidad judía. Y con esto de la humanización o deshumanización, nosotros hemos crecido, los dominguenses, en un ambiente de ayuda mutua. Es decir, acá es donde surge el cooperativismo agrario argentino, es decir, toda la, la, la- la base social, ¿no? En el cual el doctor Yarcho tuvo mucho que ver, porque él fue el primer presidente honorario de la cooperativa Fondo Comunal de la Colonia Clara, ¿no? En el cual abrazar a sus hermanos, a los colonos, unirlos, en donde hacerles entender que eh, la unión así hizo la fuerza como para poder seguir cumpliéndole el sueño al Barón de Hirsch, y en base a al nacimiento de esta cooperativa fueron creciendo todas las demás instituciones. Es decir, el hospital fue también el primer sistema mutualista en la provincia de Entre Ríos, ¿no? A la muerte del doctor Yarcho, ya la cooperativa, es decir, los mismos colonos y los vecinos estaban sosteniendo el hospital, y en 1914 es cuando se crea la Sociedad Sanitaria Israelita o la Mutualidad Sanitaria Israelita, que, que convirtieron a este hospital en uno de los centros más de avanzada en la época. Es decir, hoy día los que llegan a Domínguez, muchos vienen atraídos por la historia, la muestra de la historia, y se acercan a lo que es el museo, pero desde el 1924, 1929, en el 30, 37, 47, el atractivo de Domínguez era el hospital. El que llegaba, Domínguez era un centro económico, social y cultural de importancia, en el cual llegaban no solamente eh, gente de la cultura, de la ciencia, muchos administradores, funcionarios de la empresa del Barón de Hirsch, que venían los directores generales a recorrer las colonias hasta 1975, y los colonos llevaban a mostrar el hospital. Es decir, el mayor logro de los colonos era el hospital, lo que habían convertido ese centro de salud. Entonces, ese hospital, bueno, hasta el 75, 1975, lo sostenían los colonos y los vecinos, pero una de las características en esto de las muestras solidarias era un hospital privado en administración, porque era una mutualidad, pero público en atención. Entonces, en 1975 eran muy pocos los socios que, para sostener el funcionamiento del hospital, y como un gesto de la comunidad o de la mutualidad, deciden donar el hospital con las instalaciones, el terreno, el equipamiento, todo mobiliario, lo donan al gobierno de la provincia de Entre Ríos, con la única condición de que en Domínguez siga funcionando ese hospital. Y en el año 96, esta misma mutualidad o sociedad sanitaria deciden donar el último bien, que era la farmacia que lleva el nombre de Doctor Yarcho, para que el museo continúe, digamos, en su trabajo de recuperación de la memoria histórica. Entonces, todas estas muestras solidarias eh, repercute en cada una de las instituciones, en el vecindario. Domínguez es un pueblo muy solidario. Recién acá el doctor comentaba de la labor de las enfermeras, que no solamente esto de las atenciones, sino que nos conocemos todos, somos 2.600 habitantes, y hasta en las campañas, si ven algún vecino que el tema de la higiene, de elementos de higiene personal, de ropa, bueno, también están continuamente cumpliendo ese rol, esa función social en esa institución. Bueno, muy bien. La última pregunta para los dos, que es abierta, ¿algo que quieran agregar y que no haya estado contemplado en mi cuestionario? No, no, yo creo que en líneas generales se han tocado todos los temas y bueno, eh, ojalá uno tuviera o pudiera recuperar ese mutualismo o esas ganas de cooperar, como dice él, independientemente de los colores políticos, de la gente. La verdad que sería fantástico. Por eso a veces a uno le da un poco de temor ese sálvese quien pueda,
creo que siempre hay que estar brindando una mano. Y como a veces yo le digo a la gente del hospital, siempre uno tiene que preguntarse en qué puedo ayudar, qué puedo hacer por vos, que para eso estamos en el hospital. Ojalá lo logremos y se vaya mejorando y se recupere eso que a lo mejor te sonó muy fuerte cuando yo dije que se estaba perdiendo la humanidad, pero bueno, en algunos aspectos lo veo y quisiera que se recupere. No, y acá, bueno, de que corresponde a mi trabajo, ¿no? Lo que estamos realizando desde el museo. El Domínguez hoy integra lo que es el circuito de las colonias judías del centro de la provincia de Entre Ríos y es uno de los lugares más emblemáticos de todo este circuito. Hoy la historia de estos colonos, que en Domínguez a cada paso el pasado se hace presente porque vos, desde que ingresás a Domínguez, al pueblo, ya el nombre de las calles, de las avenidas, de las instituciones van recordando algunos de de esas personalidades o personajes. Uno de estos fue, obviamente, el que viene ya con una información previa, sabe que en Domínguez fue el lugar que recibió al médico milagroso de Entre Ríos. Entonces, esta historia tan llena de historias hoy es una alternativa de desarrollo del lugar, de la zona, a través del turismo cultural. Es decir, ojalá que en algún momento se pudiesen recuperar no solamente la funcionalidad de las instituciones. Domínguez en un momento tuvo la primera escuela ORT de la Argentina, una escuela agromecánica, era un centro de estudios muy importante en el cual venían de otras provincias a perfeccionarse en Domínguez. Tuvimos el primer instituto comercial del departamento de Villaguay, un pueblo en el cual había cine, teatros, teatro rodante, la cooperativa con una casa central y 5 sucursales, todos los procesos desde la siembra hasta la industrialización en el mismo ámbito y que en estos últimos 40 años hemos perdido, lamentablemente, con el cierre del ferrocarril, muchos de los emprendimientos productivos. Entonces, esta historia, tan llena de historias, repito, en el cual el doctor Yarcho es un emblema de la inmigración y la colonización, bueno, eso hoy día una de las alternativas. Y desde el museo estamos tratando no solamente de recuperar los testimonios, sino también la difusión permanente de que en estos lugares también surgieron cosas, también pasó algo, y que también gran parte de esta inmigración y colonización ha aportado al desarrollo regional, provincial y nacional. Así que seguimos en este derrotero de mostrar esta historia tan rica.